Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. En esta ocasión, vengo a presentar una historia, por supuesto que no mía, pero sí interesante de Naruto. En la descripción estaré dejando los enlaces tanto del creador como de la historia, y si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 1. Chapter 01. Uchiha, Itachi. Roshi observó al niño que tenía delante. Vestido con una camisa azul oscura de manga corta y pantalones cortos, parecía más un niño que un shinobi. Tenía 8 años, aún con mejillas suaves y rastros de grasa infantil, pero sus ojos contaban una historia diferente. No reflejaban calidez ni picardía infantil. Eran los ojos de alguien que ya había entrado en un mundo mucho más duro de lo que su edad le permitía. Sí, Roshi-senpai, respondió el chico en voz baja. Roshi llevaba medio mes transmigrado a este cuerpo. Con 14 años, ya era un shinobi que había derramado sangre durante años en la guerra contra Kumo. Se había acostumbrado a la idea de ser un asesino. Pero llevar a un niño consigo en semejante trabajo, eso era algo que aún le resultaba difícil de aceptar. Incluso si ese niño fuera Uchiha Itachi. Nada de esto se reflejó en su rostro. Desenrolló el pergamino de la misión, listo para dar las instrucciones, cuando un dulce aroma llegó a su nariz. Eran las 9 de la mañana. Los gorriones revoloteaban por los aleros, piando con dulzura. El aire era fresco, la luz del sol suave, y de una tienda cercana llegaba el inconfundible aroma de dango. La mirada de Roshi se deslizó hacia la pequeña tienda de dulces, donde el dueño ya estaba ocupado, preparando las brochetas para el día. Uchiha, tos. Olvídalo, te llamaré Itachi, murmuró Roshi. Entendido, senpai, fue la misma respuesta tranquila. ¿Tienes hambre?, preguntó Roshi. Eso finalmente provocó una reacción. Los ojos de Itachi se alzaron rápidamente, la sorpresa brilló brevemente antes de que siguiera la mirada de Roshi hacia la fuente. Una tienda de dango. Yo, Roshi-senpai, la misión, el dango parece recién hecho, interrumpió Roshi, ya dirigiéndose hacia la tienda. Lo fresco sabe mejor. Además, lo que comí esta mañana no fue suficiente, un poquito más no me hará daño. Lo dijo en parte para sí mismo, en parte como una decisión. Y como líder de la misión, no tenía sentido que Itachi discutiera. Entonces el niño lo siguió. Dentro, Roshi pidió 4 brochetas de dango tricolor y 2 tazas de té para contrarrestar el dulzor. Las brochetas llegaron en pequeños platos verdes, cada bolita brillando suavemente bajo la luz del sol. Sakura rosa, matcha verde y arroz blanco, espolvoreadas con azúcar glass. El aroma era cálido, dulce y tentador. Roshi se enjuagó la boca con té antes. Pero al dejar la taza, arqueó las cejas. Solo quedaban 2 brochetas. Lentamente, su mirada se desplazó por la mesa. Allí estaba sentado Uchiha Itachi, con las mejillas pálidas ligeramente hinchadas y un rastro de azúcar en la comisura de los labios. Sus ojos, serenos e indescifrables, estaban entrecerrados apenas, dejando entrever un leve atisbo de satisfacción, como un gato saboreando una presa robada. Jefe, 2 brochetas más, dijo Roshi con una leve risita, empujando el plato intacto hacia el niño de 8 años. Un leve rubor apareció en las mejillas de Itachi, pero sus dedos se movían sin control. La luz del sol entraba por la ventana, proyectando patrones dorados sobre la mesa donde ambos estaban sentados. Uno, un niño destinado a la infamia. El otro, observando en silencio, incapaz de reprimir una sonrisa. El dango estaba suave, dulce y agradablemente masticable. Un sorbo de té después, perfecto. Roshi dejó escapar un suspiro silencioso y satisfecho. Frente a él, Itachi también bajó su taza, visiblemente contento.
Tras esa breve pausa, Rossi finalmente desenrolló el pergamino de la misión. Esta misión consiste en eliminar a un grupo de bandidos. No hay retractos, solo informes. Solían saquear a lo largo de la frontera de la Tierra de los Ríos. Cuando la Tierra de los Ríos envió soldados tras ellos, cruzaron la frontera hacia la Tierra del Fuego. Los hombres del Daimi los persiguieron, pero los bandidos huyeron de nuevo, esta vez hacia la Tierra de la Lluvia. Ambos países dejaron el asunto en suspenso, y justo cuando todo parecía tranquilo, el mismo grupo reapareció en la frontera de la Tierra de los Ríos. Finalmente, la Tierra de los Ríos recurrió a Konoha en busca de ayuda. Su tono era casi profesional, pero entrecerró ligeramente los ojos mientras seguía leyendo. Según su información, no hay ningún shinobi entre ellos. Aún así, han logrado escapar repetidamente de la persecución sin sufrir bajas. Se estima que son entre 15 y 20. Dado que no hay ninjas involucrados, se trata de una misión de rango C. Sin embargo, debido a su tamaño, la recompensa es de 50.000 ri. Deslizó el pergamino por la mesa para que Itachi lo estudiara. Aunque se trata de una colaboración temporal, les diré cuáles son mis habilidades. Me especializo en ninjutsu, tanto a distancia como a gran potencia. Para esta misión, el combate no será un problema. Sus palabras fueron cortantes, pero sus pensamientos divagaron por un instante. El cuerpo que ahora habitaba perteneció a un shinobi de la patrulla fronteriza. En su última patrulla, aquel shinobi se había topado con un numeroso escuadrón de Kumogakure. 2 de sus compañeros habían muerto, y solo él había regresado, apenas con vida, aferrándose a información vital. Para cuando su maltrecho cuerpo llegó a Konoha, Rossi ya no era Rossi. Había despertado allí, o quizás había tomado posesión del lugar. Aún no lo sabía. Lo que sí sabía era que cargaba con los recuerdos de 14 años de aquel chico y con más de 20 años de otra vida como un hombre común en otro mundo. Pero darle vueltas al asunto era inútil. Tras medio mes de recuperación, había elegido esta misión como una forma de reinsertarse en el mundo shinobi, algo lo suficientemente sencillo para su rehabilitación. Al fin y al cabo, los bandidos no eran más que civiles. El verdadero reto era encontrarlos. Había previsto ir solo, pero la aldea le había asignado un compañero. Senpai, no tienes que preocuparte por mí, dijo Itachi con voz seria y serena. Sé usar herramientas ninja, domino el genjutsu y puedo realizar técnicas básicas de liberación de fuego. Si crees que me convertiré en una carga, puedes abandonarme cuando quieras. La ceja de Rossi se arqueó. Tales palabras, dichas por una boca tan joven. Su padre le había dicho que Rossi era un shinobi excelente. Y aunque Itachi a menudo discrepaba con Fugaku en muchos asuntos, cuando se trataba de evaluar la fuerza, confiaba en el criterio de su padre. Aunque se trata solo de una misión de rango C, el hecho de que hayan emparejado a un Chunin con un genin significa que la fuerza de Senpai debe estar cerca de la cima de la clase Chunin, sin debilidades evidentes, añadió Itachi. Al escuchar una evaluación tan mesurada, casi clínica, de una niña de 8 años, Rossi no pudo evitar arquear una ceja. Ya que tienes tanta confianza, seguirás mis órdenes al pie de la letra durante esta misión. No hay problema con eso, ¿verdad? Sí, Senpai, respondió Itachi asintiendo con firmeza. Bien. Ahora, sobre la recompensa, no tienes que preocuparte por mi parte, interrumpió Itachi, con un tono aún cortés, incluso humilde. Ya es un honor aprender de Senpai. Por supuesto, Rossi conocía la verdad. Para el heredero del clan Uchiha, 50.000 ri apenas merecían atención. Pero los principios son los principios. Dio un ligero golpecito a la mesa, con voz tranquila y sin dar lugar a negociación. Estamos todos juntos en esto, así que no digas esas cosas. La recompensa se dividirá en 60-40. Como Chunin y líder del equipo, me quedaré con la parte extra. Pero a ti no te faltará ni un solo ri. ¿Queda claro?
Sí, senpai, murmuró Itachi, con una expresión indescifrable pero un tono respetuoso. Capítulo 2. Chapter 02. La Tierra de los Ríos, en la terminología de la Tierra, era como una zona desmilitarizada en el mundo shinobi. Contaba con un daimi, una burocracia funcional e incluso samuráis que velaban por la seguridad del pueblo y la nobleza. Sin embargo, carecía de algo crucial. Una aldea oculta. En un mundo regido por el chakra, esa ausencia no era diferente a caminar desnudo entre lobos. Cuando las amenazas superaban la capacidad de los samuráis para resolverlas, la Tierra de los Ríos no tenía más remedio que enviar peticiones a Konoha, Tsunagakure o incluso a Megakure, intercambiando ryo por fuerza prestada. Esta peculiar situación dio origen a ciudades fronterizas como Koizumi, extrañas, animadas y prósperas a pesar de la inestabilidad. No había muros altos, ni puertas, ni puestos de control. Solo un camino de tierra que atravesaba el pueblo. Las caravanas de la Tierra del Viento traían especias, mientras que los cazadores de la Tierra del Fuego llevaban manjares de la montaña. El pueblo bullía de gente comerciando. En uno de sus restaurantes más modestos, Itachi estaba sentado frente a un humeante tazón de estofado de ternera. Aunque su rostro permanecía sereno, un rastro de incertidumbre brillaba en sus ojos oscuros. Su misión había transcurrido sin incidentes hasta el momento. Un paso tranquilo hasta la frontera, la entrega oficial, una sesión informativa sobre los bandidos y, como es costumbre, el control obligatorio con los funcionarios comerciales locales. No son más que una chusma, había dicho antes el jefe de la cámara, acariciándose la barba bien recortada. El hombre era de barriga redonda, de apariencia afable, pero de tono desdeñoso. Han saqueado algunas caravanas, sí, pero solo ha supuesto un pequeño inconveniente para el comercio. Después, las sepultó entre halagos y buenos deseos vacíos, dejando claro su verdadero mensaje. Solucionen esto rápidamente y no nos molesten más. Roshi escuchó sin reaccionar, registrando la información que coincidía palabra por palabra con el pergamino de la misión. Luego, sin previo aviso, cambió de tema. La ciudad de Koizumi recibe productos de 3 países, comentó con voz despreocupada. Entonces debe tener de todo. Por supuesto, respondió el hombre corpulento con una sonrisa entusiasta. He oído que la carne de res de aquí tiene un sabor único, continuó Roshi, como si simplemente estuviera satisfaciendo una curiosidad ociosa. Los ojos del hombre se iluminaron, encantado de explicar. Ninja-sama. Tiene usted un gusto exquisito. Si busca autenticidad, debe probar el estofado de ternera de Zaemon. Es el orgullo de nuestra ciudad. Y así, Roshi perdió todo interés en seguir conversando. Se despidió cortésmente y los condujo directamente a casa de Zaemon. Ahora, en la tranquila tienda, el aroma del famoso estofado los envolvía densamente. La mirada de Itachi se posó en su tazón. El caldo burbujeaba bajo el vapor. Contenía generosos trozos de carne tan tiernos que se deshacían al menor roce de los palillos. Carne de color marrón rojizo con una fina capa de aceite, coronada con cebolletas verdes crujientes. El aroma era embriagador. Diversas especias y hierbas se mezclaban con la profunda riqueza de la carne estofada. Por fin, Itachi habló, con una voz tan baja que casi se perdió entre el silbido del vapor. Senpai, ¿no vamos a completar la misión? La misión se cumplirá, respondió Roshi con indiferencia, llevándose un trozo de carne a la boca con manos firmes. En el instante en que la carne tocó su lengua, los sabores se desataron. Una carne tierna que se deshacía en la boca, con capas de especias y un ligero dulzor herbáceo propio de la Tierra de los Ríos. Con los ojos entrecerrados, un suspiro de satisfacción casi escapó de sus labios. Por primera vez desde que despertó en este mundo desconocido, la tensión en su pecho pareció aliviarse, calmada no por planes ni por fuerza, sino por la simple perfección de una comida. Itachi tomó sus palillos con silenciosa resignación y murmuró: voy a empezar a comer. Los labios de Roshi se curvaron levemente.
Con un movimiento ágil, levantó la mano hacia el mostrador. Jefe, otra ración, por favor. Sus ojos se detuvieron en el delgado tendero, que pulía con esmero una vasija de cerámica. En la mirada de Rosie se vislumbró una genuina admiración. El control del calor es extraordinario, y la salsa está perfectamente equilibrada. No enmascara el sabor natural de la carne, sino que lo realza. Zaemon, el cocinero y dueño, se iluminó al instante. Su rostro curtido por el sol se iluminó de orgullo. Secándose las manos con un delantal descolorido, soltó una risita. Ah, señor, tiene usted un gusto exquisito. Solo utilizamos los mejores cortes, recién salidos de los establos cada mañana. Luego, los cocinamos a fuego lento durante horas para realzar su sabor. Dominar estos matices requiere tanto esfuerzo como dominar un ninjutsu complejo. Sus ojos se posaron con complicidad en el emblema de la hoja en la banda protectora de Rosie, eligiendo palabras que resonaran con la sensibilidad de un shinobi. ¿Le gustaría probar nuestra carne a la parrilla? Todavía me quedan 2 cortes excelentes, ofreció Zaemon con entusiasmo. Eso sería estupendo, asintió Rosie sin dudarlo. Pronto colocaron una pequeña parrilla de carbón en su mesa. Zaemon dispuso personalmente las rebanadas veteadas sobre la rejilla. Esto es costilla corta, rica en grasa. Y esto es paleta de cordero, muy tierna. ¿Quieren que la hace yo? Por favor, hazlo, dijo Rosie asintiendo cortésmente, mientras sus ojos seguían la grasa que chisporroteaba y goteaba sobre las brasas, impregnando la carne con un sabor ahumado. Luego, casi con indiferencia, preguntó. He oído que últimamente ha habido problemas en los alrededores de Koizumi. Bandidos en los caminos. ¿Se ha mantenido estable el suministro de carne? Zaemon volteó la carne con la destreza de quien lo practica, mientras el fuego crepitaba alegremente. Bandidos, sí, admitió. Pero la mayoría de sus víctimas son caravanas nuevas. Comerciantes que no conocen las rutas. Mis proveedores son agricultores veteranos, familias con décadas de experiencia. Conocen cada camino, cada contacto. El negocio ha continuado sin mayores problemas. Y ahora las caravanas viajan en grupos más grandes, sin detenerse casi nunca por el camino. Se ha convertido en el método más seguro. Los palillos de Itachi se detuvieron por un instante. El funcionario comercial no había mencionado este detalle crucial. Los bandidos no actuaban indiscriminadamente. Eran selectivos. Que lo disfruten, dijo Zaemon amablemente, repartiendo la carne a la parrilla en sus platos. Rosie disfrutó muchísimo de la comida. Para cuando Rosie y Itachi volvieron a la calle, el sol ya se había puesto, tiñendo los tejados de Koizumi con un cálido resplandor anaranjado. Los gritos de los comerciantes resonaban débilmente mientras las caravanas descargaban mercancías, y la brisa traía consigo la mezcla de aromas de la hierba del bosque cercano y los persistentes olores de los puestos de comida. La comida había estado excelente, valió la pena cada bocado. La cuenta de 750 ri, aunque elevada, equivalía a varios días de duro trabajo para un aldeano común. Pero con una recompensa de 30.000 ri por la misión, Rosie consideró el gasto un lujo perfectamente razonable. Senpai, ¿vamos a investigar las caravanas que fueron atacadas?, preguntó Itachi mientras los alcanzaba. No hace falta, respondió Rosie sin detenerse. Su mirada estaba fija en el horizonte, donde las linternas de la aldea de Shirakawa comenzaban a parpadear. Esta noche se confirmaron 2 cosas. En primer lugar, esos bandidos evitaban deliberadamente las caravanas con fuertes vínculos locales. El funcionario comercial podía parecer cooperativo, pero su interés era tibio y su información, intencionadamente superficial. Segundo, esos bandidos huyeron una vez hasta la tierra de la lluvia, pero arriesgaron todo para regresar aquí, a las mismas tierras fronterizas que los persiguen. Semejante imprudencia solo puede significar 2 cosas.
Hizo una pausa, entrecerrando los ojos mientras contemplaba los campos que se oscurecían. ¿O dejaron algo atrás, algo tan importante que prefieren arriesgar la vida antes que abandonarlo? Su mirada se agudizó, deteniéndose en la silueta familiar de Shirakawa. O la respuesta más sencilla: no son forasteros en absoluto. Este es su hogar. Nunca lo abandonaron. Capítulo 3. La aldea de Shirakawa, enclavada a lo largo de la ruta comercial, yacía silenciosa en la noche que se avecinaba. Unas pulcras vallas de madera rodeaban el asentamiento, y su pesada puerta permanecía abierta de par en par. Unos cuantos aldeanos descansaban en taburetes de piedra cerca de la entrada, charlando despreocupadamente. Al principio, apenas se fijaron en ellos, pero en cuanto vieron las cintas para la cabeza de Konoha y la vestimenta shinobi, sus expresiones casuales cambiaron. El hombre que estaba delante se levantó rápidamente e hizo una profunda reverencia. Ninja-sama, usted honra nuestra aldea con su presencia. ¿En qué podemos servirle? La mirada de Rossi recorrió al grupo con calma. De dentro de su chaleco antibalas de Chun-Lin, sacó un pergamino y lo desenrolló con deliberada lentitud. Shinobi de Konoha, anunció con autoridad, enviados por orden del daimyo del país de los ríos. Los aldeanos se tensaron al instante. Se miraron unos a otros y el líder se hizo a un lado sin decir una palabra más. Itachi, de pie en silencio junto a Rossi, notó el cambio. La actitud de Rossi era completamente distinta a la relajada que había mostrado en el restaurante de Koizumi Town. Aquí, cada palabra, cada gesto irradiaba control. Imitando la compostura de su senpai, Itachi permaneció callado, observando atentamente todo. ¿Dónde está el jefe de la aldea?, preguntó Rossi. Él está en casa, balbuceó un aldeano, señalando apresuradamente el camino. Los dos shinobi entraron en la aldea. Aunque apenas había anochecido, Shirakawa ya estaba iluminada por faroles dispersos. El cálido resplandor que emanaba de las ventanas de papel delineaba las casas impecables, dándole al lugar un aire de confort cuidadosamente preservado. En el centro del pueblo, un edificio destacaba. Una gran posada de estilo feudal japonés. Sin embargo, parecía extrañamente vacía, en marcado contraste con las luces brillantes que parpadeaban en las demás casas. Mientras caminaban, Itachi sintió miradas ocultas que los observaban desde detrás de puertas y ventanas. Aunque por fuera se mantuvo tranquilo y sin mostrar ninguna expresión, se mantuvo alerta. Rossi, en cambio, no se inmutó y se dirigió directamente a la casa del jefe. Un anciano estaba allí, en la puerta, iluminado por el resplandor de una linterna. Su espalda estaba ligeramente encorvada, su cabello blanco por la edad, pero dio un paso al frente rápidamente e hizo una reverencia, invitándolos a pasar con respeto sereno. La casa era sencilla pero ordenada. Una vez que todos estuvieron sentados, el anciano habló con tono cuidadoso, entrelazando inconscientemente sus manos callosas. Soy Shirakawa Kisuke, jefe de la aldea. ¿Puedo preguntarles qué los trae por aquí? Rossi se inclinó ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos con un leve atisbo de una sonrisa sin humor. Me imagino que ya sospechas algo. Unos bandidos han estado causando problemas en la ruta comercial cercana. Seguro que no te resultan desconocidos. La frente de Kisuke brillaba con sudor bajo la lámpara de aceite. Los funcionarios ya han preguntado antes, pero yo realmente, La punta del dedo de Rossi golpeó la mesa, produciendo un sonido nítido y deliberado que cortó el aire. Entonces reformularé la pregunta. ¿Están presentes en la aldea todos los habitantes registrados de Shirakawa? Comenzó Kisuke. Senpai, la voz clara y juvenil de Itachi interrumpió suavemente, rompiendo el silencio. Al entrar, noté varias casas con las ventanas apagadas, como si no viviera nadie allí. Por un instante fugaz, los hombros del anciano se tensaron. Rápidamente forzó una respuesta.
Algunas familias se fueron a ganarse la vida en la calle. La mirada de Rosie recorrió la habitación, fijándose en los muebles robustos y bien hechos. Sencillos, pero no pobres. Su tono se mantuvo impasible. Por lo que veo, Shirakawa vive cómodamente. Con tanta estabilidad, parece improbable que muchos jóvenes abandonen su hogar para vagar. Sí, Kisuke se secó la frente con la manga, las palabras se atropellaban. Pero la ruta comercial trae mercaderes y viajeros. Los jóvenes ven el mundo exterior, y sus corazones se inquietan. Esos bandidos deben de haberse convertido en un problema para el pueblo, dijo Rosie, dirigiendo la mirada hacia la posada vacía que se veía a través de la ventana. Una posada tan bonita, y sin embargo abandonada. El jefe bajó la mirada, con voz grave. En efecto. Por eso rezo día y noche para que vosotros, honorables shinobi, liberéis de esta plaga. Entonces, como si una sombra se disipara, la presión de Rosie disminuyó. Su tono se suavizó hasta volverse casi cordial. Entonces, trabajemos juntos, jefe. ¿Tiene alguna pista que pueda compartir? Nuestros objetivos coinciden. Incluso el más mínimo detalle podría resultar valioso. Las manos de Kisuke se apretaron, su voz teñida de impotencia. Solo soy un anciano, la verdad es que no sé nada que pueda ayudarte. El rostro de Rosie no delató nada. Respondió a unas cuantas preguntas rutinarias sobre la población y los forasteros recientes, y luego se levantó para marcharse. Nos alojaremos en la posada esta noche. Si averiguas algo, avísanos de inmediato. En la habitación de tatami sobre la posada, el resplandor de la lámpara de aceite parpadeaba debido a una ligera brisa. Itachi revisó las puertas y ventanas, confirmó que la noche estaba tranquila y luego se volvió hacia Rosie. «Senpai, ¿sabías algo del jefe de la aldea?» Rosie había vuelto a su actitud más amable, sentándose en la esterilla con una leve sonrisa, casi divertida. «¿Qué te parece, Itachi?» El genin de 8 años reflexionó un momento antes de responder con seguridad. ¿Crees que los bandidos están relacionados con esta aldea, y que los ancianos saben más de lo que admiten? Posiblemente incluso sean cómplices. Por eso adoptaste ese tono severo en la puerta. Es una lectura interesante, dijo Rosie, intrigado. Pero si ya lo sospechabas, ¿por qué no actuar con naturalidad para recabar información discretamente? ¿Por qué empezar con tanta severidad? Itachi frunció el ceño. Esa misma pregunta había sido suya. Rosie explicó. Empezar con una actitud desafiante sienta las bases. Ser demasiado amigable puede propiciar preguntas indiscretas y permitirles ocultar información. Al actuar con firmeza, forzamos una reacción. La atención que los aldeanos prestaron a nuestra llegada, mucho mayor que la que reciben los comerciantes, nos dice algo. Un pueblo con una buena posada y un comercio estable no debería mostrarse tan tenso ante un shinobi desconocido a menos que haya otros motivos para preocuparse. Hizo una pausa, dejando que el punto calara. Si hubiera sido amable, un jefe experimentado nos habría desviado limpiamente. Su reacción dejó claro que la aldea no puede desvincularse por completo de los jóvenes que se marcharon, ni de la imagen de los bandidos. Itachi asintió. Esas sutilezas de la presión social y las inferencias no se enseñaban en la academia. ¿Y ahora qué, senpai?, preguntó. Rosie ladeó la cabeza y devolvió la pregunta. Si estuvieras al mando, ¿qué harías? Tras pensarlo un momento, Itachi respondió. Usaría genjutsu en el jefe para obtener información más precisa sobre dónde podrían esconderse los bandidos. Una vez que tengamos su ubicación, podremos eliminarlos. Una buena opción táctica, reconoció Rosie, y luego dirigió la conversación hacia adelante. Pero supongamos que usamos genjutsu. ¿Para qué resultados deberíamos prepararnos? Levantó un dedo. Primero, el jefe realmente desconoce los detalles esenciales, y el genjutsu no aporta mucha información. Segundo,
Los bandidos están ocultos dentro de la aldea. Tercero. Están en las colinas a las afueras de la aldea. Los dos últimos casos son complicados, continuó Rossi, enderezándose. Sin pruebas contundentes y sin hostilidad manifiesta, estos bandidos podrían parecer vecinos comunes y corrientes. Granjeros trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. El informe de la misión decía que los perseguidores de la Tierra de los Ríos ni siquiera podían identificarlos por su apariencia. Eso significa que, si descubrimos un lugar, lo que encontremos podrían ser personas que, para todos aquí, parecen de la familia. Miró fijamente a Itachi con una expresión que reflejaba un cálculo moral. Si atacamos sin pruebas irrefutables, corremos el riesgo de provocar la ira de los aldeanos. La gente, por naturaleza, protege a quienes conoce. Pueden obstaculizar, cuestionar, defender, cualquier cosa podría suceder. Se hizo el silencio, roto solo por el leve crepitar de la mecha de la lámpara. El rostro de Itachi se tensó, sumido en sus pensamientos. El problema era ahora claramente más complejo que una simple eliminación. Se trataba de lealtades humanas, de la ley y de cómo actuar cuando los hechos son confusos. Capítulo 4. El halo de la lámpara de aceite parpadeó en los ojos de Itachi, pero no pronunció palabra. Los Uchiha tenían una forma particular de hacer las cosas. Genjutsu para controlar, fuerza para reprimir y confiscar pruebas después. Sencillo. Directo. Que inocentes resultaran perjudicados o que el conflicto escalara nunca les importó. Los débiles no merecían explicaciones, y los fuertes jamás las pedirían. Tal era el credo de los Uchiha. Tal era la cruel lógica del mundo shinobi. El sistema de misiones reflejaba esta división. Las misiones que involucraban solo a civiles rara vez superaban el rango C, con recompensas limitadas a 100.000 ri. Pero en el momento en que los shinobi entraban en escena, la misión se convertía en un rango B como mínimo, con recompensas que comenzaban en 80.000, sin límite máximo. Sin embargo, Itachi jamás había pensado en esto. Cada vez que recordaba la arrogancia arraigada en los huesos de sus clanes, una silenciosa náusea lo invadía. Detestaba los métodos de los Uchiha, y aún más, la maldición del poder nacido del dolor. Glorificar la fuerza obtenida con la pérdida, exhibir el sufrimiento como el orgullo de los Uchiha, eso lo asfixiaba. La oscuridad lo arrastró de vuelta al recuerdo que más odiaba. El día en que despertó su Sharingan, contemplando los cuerpos de sus compañeros. Y las palabras de su padre, frías y aprobatorias. Eres, en efecto, mi hijo. En ese instante, su corazón se había congelado. No me convertí en ninja por estos ojos. Ese pensamiento había resonado en su interior desde entonces, aunque nunca lo había expresado. Ahora, ante la pregunta de Rossi Senpai, las emociones que había reprimido comenzaron a aflorar. Alzó la mirada. En el resplandor cambiante, el tenue contorno de los dos Tomoe centelleó ante sus ojos. Perdóname, Senpai, dijo con voz baja. No tengo respuesta. Entonces, dijo Rossi simplemente, seguiremos mi camino. A la mañana siguiente, antes de que la niebla se disipara, Rossi condujo a Itachi por el sendero de piedra de Shirakawa. El humo de la cocina se elevaba lentamente desde las casas, pero la tensión en el ambiente era palpable. Fueron de puerta en puerta. Los rostros reservados de los aldeanos eran como contraventanas cerradas. Incluso las preguntas educadas recibían respuestas vagas, y más de una familia, al notar que los shinobi eran solo chicos, uno de 14 años, el otro de 8, cerraron sus puertas sin más, sin disimulo. La expresión de Rossi no vaciló en ningún momento. Cambió el ritmo, comenzando con una charla inofensiva. La cosecha pinta bien este año. La posada parece más tranquila que antes. Charla trivial, nada más, pero cada palabra, poco a poco, rompía el silencio de los aldeanos. Itachi permanecía de pie, observándolo todo con atención sin pronunciar palabra. Si Rossi era la mano que llamaba a la puerta, Itachi era el halcón que lo veía todo.
Miradas esquivas, vacilaciones en el tono, el apretar los nudillos. Lo anotaba todo, registrándolo con una marca de credibilidad en su pequeña libreta. Al atardecer, el cielo se tiñó de naranja. Estaban de pie bajo un viejo árbol junto a la puerta del pueblo. Itachi abrió su cuaderno y habló con una voz que desmentía su edad. 37 aldeanos están casi siempre ausentes. 15 mantienen contacto regular. Otros 6 aparecen esporádicamente, pero tienen trabajo estable en otro lugar. Esos relatos coinciden. Los 16 restantes, entrecerró los ojos, se desconoce su paradero. Las afirmaciones de los aldeanos son vagas, a menudo contradictorias. Rossi contempló los tejados que se perdían en la noche. No todos son bandidos. Algunos se fueron en busca de sustento, otros en busca de aventuras. Pero, sonrió levemente, la reacción del jefe Noche me lo dijo todo. Él lo sabe. Itachi cerró de golpe el cuaderno. Otro patrón. El número de mercaderes ambulantes disminuyó drásticamente tras los ataques de los bandidos. El posadero declaró una reducción de casi el 30% en sus ingresos, y los aldeanos se quejan de la acumulación de mercancías. El comercio se ha ralentizado. Están sufriendo las consecuencias. Los labios de Rossi se curvaron en una sonrisa cómplice. Si Shirakawa hubiera sido una aldea estéril, solo los métodos más despiadados habrían dado resultado. Pero este lugar ya había conocido la prosperidad. Había disfrutado de las ventajas de las rutas comerciales. Y para quienes habían alcanzado la cima, incluso una caída a mitad de camino resultaba lo suficientemente amarga como para dejar una profunda herida, lo que significaba que el momento era perfecto. Donde la fuerza por sí sola podía fracasar, la cooperación podía comprarse. Entonces los dos volvieron hacia la casa del jefe. Esta vez, la presencia de Rossi fue más fría que la noche anterior. Jefe de la aldea, Shirakawa, Rossi dejó el pergamino de investigación, cuidadosamente ordenado, sobre la mesa con deliberada lentitud. Su voz era firme, casi suave. Ahora bien, ¿tiene algo que quiera decirme? La nuez del anciano se movió con dificultad. Sus dedos marchitos se aferraron a la tela de su túnica como buscando fuerza en ella. Yo, no entiendo lo que quiere decir, señor. Rossi rodeó la mesa con pasos pausados hasta quedar frente al jefe de la aldea. Los últimos rayos del atardecer iluminaban la habitación, proyectando su sombra larga y nítida en el suelo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada llena de reproche. Shirakawa Kisuke, sus palabras cayeron como bombas sobre el anciano. Sabes muy bien que podríamos haber elegido una solución mucho más simple, mucho más dura. El aire de la habitación se hizo más denso. Incluso respirar se convirtió en un acto cuidadoso y reprimido para Kisuke. Cada línea registrada en este pergamino representa la moderación y el respeto que hemos demostrado a tu aldea. La voz de Rossi era tranquila, casi demasiado tranquila. Es cierto que podrías argumentar que esto no es una prueba concluyente. Pero la evidencia, rara vez decide las cosas. La gente cree lo que quiere creer. Y si presentara este informe a la Tierra de los Ríos, dejando correr la voz de que Shirakawa no solo engendra bandidos, sino que también les da cobijo, ¿qué crees que pasaría? Ninja-sama. El pánico se quebró en la voz del anciano mientras alzaba sus ojos nublados, con la desesperación reflejada en ellos. Por favor, se lo ruego, no lo haga. Nuestra aldea jamás. Ayer, interrumpió Rossi, enderezándose con serenidad, ya dejé las cosas claras. Nuestros objetivos pueden coincidir. Queremos que la misión se complete, que las rutas comerciales estén aseguradas y que la amenaza haya sido eliminada. Ustedes quieren la paz, el regreso de las caravanas y que sus almacenes estén libres de mercancías sin vender. Se ajustó el puño de la manga, mientras su mirada se perdía en la noche que se cernía sobre la ventana.
En cuanto a los detalles menores, como el verdadero origen de estos bandidos, eso escapa al alcance de una misión de rango C. Mi tiempo es limitado, jefe de la aldea. Si insiste en malgastar mi buena voluntad, las palabras inconclusas resonaron en el silencio, más pesadas que cualquier amenaza. Rosie alzó una mano, casi con amabilidad, y palmeó el hombro tembloroso del anciano antes de darse la vuelta. A tu edad, deberías saber que no debes proteger a la gente equivocada, jefe de la aldea Shirakawa. Al abrir la puerta corrediza de papel, dejó entrar la brisa vespertina, que traía consigo la mezcla de aromas a hierba, humo y comida que se cocinaba a fuego lento. Vámonos, Itachi. Aquí no hay nada que valga la pena comer. Esta noche cenaremos en Koizumi Town. Sí, senpai, respondió Itachi en voz baja. Le lanzó una última mirada al jefe de la aldea, que permanecía inmóvil, con la espalda aún más encorvada bajo un peso invisible, como si hubiera envejecido 10 años en un instante. El sonido de las sandalias de madera resonaba en el sendero de piedra, desvaneciéndose poco a poco hasta que el camino del pueblo las engulló por completo. Solo en la penumbra de la habitación, Shirakawa Kisuke cerró lentamente los ojos. Solo quedaba el tenue crepitar de la llama de la lámpara de aceite, que absorbía el poco calor que aún quedaba. Capítulo 5. Las siluetas de Rosie y Itachi se desvanecieron a lo largo del camino comercial. De entre las sombras, una mirada vigilante finalmente se retiró. Una figura corrió de vuelta hacia la aldea, mientras que otras se escabulleron tras el clon de sombra de Rosie, siguiéndolo hacia la ciudad de Koizumi. Bajo la amplia sombra de un árbol se encontraba Rosie con Itachi a su lado. Observaron en silencio cómo los perseguidores se perdían en la distancia. La mirada de Itachi permaneció fija, oscura e indescifrable, hasta que el último rastro de movimiento se desvaneció en la noche. En la residencia del jefe de la aldea, la lámpara de aceite ardía con más intensidad de lo habitual, proyectando una luz tenue por toda la habitación. Varios ancianos de la aldea se habían reunido allí, con el rostro contraído, y el ambiente estaba tan cargado de inquietud que resultaba asfixiante. Te dije desde el principio que deberíamos haber denunciado esto. Una voz ronca y furiosa rompió el silencio. Las manos de quien hablaba temblaban de rabia contenida. Cuando esos chicos volvieron a entrar a escondidas, supe que acabaría así. Al principio, nadie en el pueblo sabía qué hacían sus jóvenes tras abandonar sus hogares. Pero cuando se extendió la noticia de que se buscaba bandidos en la Tierra de los Ríos, y al mismo tiempo desaparecieron una docena de jóvenes de Shirakawa, las piezas empezaron a encajar. Y cuando reaparecieron esos jóvenes desaparecidos, también se reanudaron los ataques. Los ancianos del pueblo no tardaron en atar cabos y descubrir una terrible verdad. Frente al orador, un hombre de mediana edad se ajustaba las gafas redondas, cuya luz brillaba fríamente en el cristal. Cuando el equipo de persecución nos interrogó, juramos ignorancia. ¿Y ahora quieren que cambiemos nuestra versión? ¿Qué pensarán las autoridades? Su tono era suave, pero cada palabra resonaba con claridad. La vida es dura, sí, pero aún se puede sobrellevar. Si el mundo exterior se entera de que Shirakawa alberga bandidos, el pueblo se derrumbará. Qué fácil es decirlo para ti, exclamó un bruto con la cara llena de cicatrices, golpeando la mesa baja con la palma callosa y haciendo temblar las tazas de té. Sus ojos inyectados en sangre le ardían. Tu almacén está vacío. El mío todavía tiene grano para medio año, y se pudre día a día. Si esto continúa, todo el pueblo morirá de hambre. Desde el asiento delantero, Kisuke habló por fin. Su voz seca y áspera sonó como si le hubieran arrancado lo más profundo del pecho. Esos dos ninjas, ya lo saben. La habitación quedó congelada. El silencio se hizo más profundo, como un abismo. Van. Shirakawa Suke, un anciano de mirada penetrante y melena blanca, golpeó la mesa, derramando el agua de las tazas.
Su voz, seca y firme, denotaba autoridad. Kisuke. No podemos durar más. No son vendedores ambulantes, son ninjas en una misión. Sus dedos esqueléticos se aferraron al borde de la mesa. ¿Dónde están ahora? Los labios de Kisuke temblaron. Yo le envié un mensaje a Koichiro. Para que los siguiera, su voz se quebró. Sus manos nudosas se enredaron en la tela de su túnica. Ese niño, solo fue descarriado por extraños. ¿Alguna vez fue un buen chico? Basta. Ladró el hombre con la cicatriz en la cara, con voz áspera como la piedra. Las manos de Koichiro están empapadas de sangre. Ya no es un niño. Jefe, si lo protege ahora, nos condenará a todos. Suke se levantó lentamente. Su figura encorvada se proyectó como una sombra amenazante que engulló a Kisuke bajo la luz de la lámpara. Su voz era fría. Esto ya no se trata de la muerte de unos cuantos forasteros. Una vez que los ninjas están involucrados, debe haber una solución. No podemos entregarlos, murmuró el hombre de gafas tras un largo silencio, con la voz tensa como la cuerda de un arco. Y no podemos, no debemos, permitir que el mundo sepa que los hijos de Shirakawa se convirtieron en bandidos. Entonces, ¿qué propones? Gruñó el anciano con la cara marcada por la cicatriz, con los ojos brillando con ferocidad animal. Suke cerró los ojos, las profundas arrugas de su rostro se acentuaron por el tembloroso resplandor de la llama. Desde que terminó la era de los clanes combatientes, esta ruta comercial ha sido nuestra salvación. Solo en los últimos años hemos podido vivir dignamente. Si el nombre de Shirakawa se mancha, las caravanas desaparecerán y todas las familias de aquí caerán con ellas. Abrió los ojos de nuevo, con una determinación ardiente en ellos. Nuestra reputación es nuestra supervivencia. Kisuke, debes cooperar. Hermano, pero, sin peros. Las débiles protestas del viejo jefe fueron devoradas por el silbido de la mecha de la lámpara hasta que solo quedaron suspiros pesados y sofocantes. Instantes después, cuando el vigilante de afuera confirmó que los ninjas habían salido de los límites de Shirakawa, la tensión en la habitación se disipó como la cuerda de un arco. No se pronunciaron más palabras. Los ancianos se dispersaron rápidamente, sus sombras desvaneciéndose en la noche, llevándose consigo los secretos de la aldea. Poco después, en las afueras, más de 40 jóvenes se congregaron bajo la fría luz de la luna. Ya no portaban azadas ni rastrillos, sino armas que brillaban con intensidad. Hoces afiladas como navajas, horcas convertidas en lanzas. Rostros antaño familiares y cálidos ahora se mostraban tensos, con expresiones sombrías y decididas. A la cabeza se encontraba Suke, con Kisuke a su lado. Detrás de ellos, varios aldeanos cargaban pesadas cargas de vino y carne. No se oía ni una palabra. Solo la respiración entrecortada y el suave tintineo del hierro llenaban el aire nocturno. Esta no era una época de paz. Apenas habían transcurrido 50 años desde el fin de la era de los clanes combatientes, cuando no solo ninjas, sino también granjeros y cazadores se vieron envueltos en un baño de sangre. Suke era uno de los pocos que había salido con vida de aquella montaña de cadáveres. Aún recordaba cómo guiar a los hombres a la matanza. Bajo su mando, la fila de aldeanos se adentró en el bosque como una serpiente silenciosa, deslizándose hacia las montañas. ¿Lo habías previsto, senpai? La voz infantil de Itachi rompió el silencio de los árboles sobre el camino. Sus ojos oscuros reflejaban la columna que se movía abajo. Apoyado contra el tronco, Roshi negó con la cabeza lentamente. Las sombras dibujaban líneas duras en su rostro. Consideré muchas posibilidades. Podrían confesar y rogarnos que guardáramos su secreto. Uno de ellos podría delatarnos por remordimiento. O tal vez se enzarzarían en una lucha interna. Su mirada siguió el frío brillo de las hoces que se extendían abajo. Pero esto no lo había previsto. Esas espadas las sostenían personas a las que antes había saludado con cordialidad.
Por su reputación, por su sustento, han optado por mancharse las manos de sangre. Una opresiva sensación de pesadez se apoderó de su pecho. ¿Eran los aldeanos unos insensatos, o era él el insensato, ciego a la verdad de este mundo? También es la decisión correcta, dijo Itachi con voz firme, demasiado tranquila para un niño de 8 años. Sus ojos permanecieron fijos en la columna de aldeanos. Al destruir la podredumbre con sus propias manos, expían sus culpas y preservan los cimientos de la aldea. Roshi se giró, estudiando el perfil del chico. El rostro aún suave por la juventud, pero en sus ojos ya se reflejaba más crueldad que en él mismo. Tal vez fuera cierto. Su comprensión del mundo era demasiado ingenua. Volvió a apartar la mirada, hundiéndola en las escarpadas crestas de la montaña, cuyos contornos se perfilaban nítidamente a la luz de la luna. A mitad de camino, oculto en una cueva natural, se encontraba el refugio de los bandidos. Una tosca empalizada de vallas de madera, cuya entrada estaba custodiada por solo 2 hombres junto a una hoguera. Cuando vieron a Kisuke guiando a un pequeño grupo por el sendero de la montaña, sus rostros se iluminaron con una familiar tranquilidad. Jefe. ¿Vino usted solo hasta aquí? Y con tantos regalos. Uno de ellos dio un paso al frente, sonriendo radiante. Koichiro. Su rostro rebosaba vitalidad, conservando aún un atractivo juvenil. Extendió la mano para tomar el bastón que Kisuke llevaba sobre los hombros, como si recibiera a un pariente mayor. Kisuke se quedó paralizado, sus pasos de repente pesados. Bajo la luz parpadeante del fuego, su sonrisa se torció rígidamente en un rostro surcado por las arrugas de la edad y el cansancio. Koichiro, allá en la aldea, la gente está investigando de nuevo. Hay un alboroto. ¿De verdad no piensas irte y pasar desapercibido? Oh, jefe, ya se lo prometimos. Koichiro hizo un gesto de desdén, con una sonrisa arrogante en los labios. Somos cuidadosos. Solo robamos serpientes extranjeras. Jamás a los comerciantes que hacen negocios con Shirakawa. Esos mercaderes codiciosos merecen que los desangremos. Puede estar tranquilo. Sus ojos se posaron en los bultos, entre los que asomaban frascos de vino y trozos de carne. Su sonrisa se ensanchó, con una alegría juvenil que se reflejó en su rostro. Hasta nos has traído tantas cosas buenas. Espera, voy a llamar al hermano Shinmi. Estaba refunfuñando que el vino no era lo suficientemente fuerte. Los músculos faciales de Kisuke se contrajeron incontrolablemente. Ese forastero. Ese parásito de lengua viperina que le había alimentado a Koichiro con sueños de una vida fácil. Shinmi, el hombre que había transformado a un chico trabajador y sensato en este bandido temerario. El dolor, la rabia y la desesperación se abalanzaron sobre Kisuke, amenazando con quebrar su frágil cuerpo. Porque sabía, aquí, bajo esta luna implacable, que lo que había comenzado ya no podía deshacerse. Capítulo 6. En lo más profundo de la fortaleza, Shinmi estaba sentado sobre una piedra lisa. A primera vista, parecía de lo más común. Estatura promedio, ropa sencilla y tosca, un rostro que pasaría desapercibido entre la multitud. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de Kisuke, un destello fugaz delató el peligro que acechaba bajo la superficie. El palacio del Daime ha enviado hombres de nuevo, dijo Kisuke con voz seca, con la mirada fija en Shinmi. Será mejor que todos se escondan. Koichiro y varios jóvenes murmuraron en señal de protesta, desafiantes. ¿De qué hay que tener miedo? Pero Shinmi, para sorpresa de todos, simplemente asintió con sinceridad. Tienes razón. Deberíamos escondernos. Incluso hizo una leve reverencia. La tensión en los hombros de Kisuke disminuyó levemente. No es fácil ir fuera. Esta noche, coman y beban hasta saciarse antes de irse. Hizo un gesto a los hombres que lo seguían para que dejaran sus cargas. Muchas gracias, la sonrisa de Shinmi se acentuó, y unas leves arrugas surcaron las comisuras de sus ojos. Koichiro, avísale a todos. Coman bien,
Descansen y nos iremos al amanecer. La cueva se llenó rápidamente de ruido y vítores. Aunque muchos se quejaban ante la idea de huir de nuevo, las palabras de Shinmi los tranquilizaron fácilmente. Durante el festín, Kisuke y sus hombres se mostraron inusualmente cordiales, instando a los bandidos a beber y comer más, y recordándoles una y otra vez que tuvieran cuidado en el camino. Tras varias rondas, los rostros de Koichiro y los demás se enrojecieron, con la mirada perdida y desenfocada. Shinmi también bebió casi 3 tazas, pero su mirada permaneció fija, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Kisuke lo observó, con el corazón encogido. Algo frío se escondía tras esa sonrisa. La noche se hacía más profunda. La luna se asomaba entre las copas de los árboles. Solo cuando la cueva resonó con el murmullo constante de los ronquidos, Kisuke se puso de pie lentamente. Saludó con la mano hacia las sombras. Un leve crujido provino de los árboles. Liderados por Suke, los aldeanos emergieron de la oscuridad, empuñando con sus puños las herramientas agrícolas afiladas hasta convertirlas en armas. Algunos rostros vacilaron con vacilación, hasta que el primer grito rompió el silencio. Después de eso, las expresiones se endurecieron y una determinación insensible tomó su lugar. Ellos mismos eligieron este camino, dijo Suke. Su voz no era fuerte, pero resonó en la mente de todos. Roban caravanas de mercaderes, arrastran a nuestra aldea al fuego. Su mirada penetrante recorrió a la multitud. Piensen en sus cántaros de arroz vacíos. Piensen en los productos sin vender que tienen en sus casas. Las palabras de Suke rompieron el caos. Cuando las pequeñas caravanas se hayan ido, ¿crees que se detendrán? No, se volverán contra los mismos comerciantes que negocian con nosotros. Una vez que la gente prueba las ganancias fáciles, ya no hay vuelta atrás. Esta es su venganza por confiar en el veneno de un forastero. Sus últimas palabras resonaron entre dientes apretados. Bajo la luz de la luna, gotas de color rojo oscuro caían de hoces y ocas, salpicando el barro. Sosuke se acercó al cuerpo de Shinmi y lo atravesó varias veces con una horca antes de enderezarse. Recoge tus cosas. No le dedicó ni una sola mirada a Kisuke, pálido y tembloroso. No había mucha riqueza en la fortaleza. Suke repartió el escaso botín entre los que lucharon, guardando el resto. Esto, junto con, señaló con la mano los cadáveres que yacían en el suelo, llévalos al informe, Kisuke. Diles a esos ninjas que esto es todo lo que queda. Diles que el resto lo malgastaron los bandidos hace mucho tiempo. Sí, la voz de Kisuke tembló violentamente. Este asunto termina aquí. La mirada de Sosuke recorrió a cada aldeano como una cuchilla. Que nadie vuelva a hablar de ello. La historia es sencilla. Los bandidos fueron aniquilados por los ninjas de Konoha. Solo cuando todos asintieron con rigidez, apartó la mirada. Los aldeanos de Shirakawa, agobiados por su mísero botín de guerra, desaparecieron en la oscuridad antes del amanecer, dejando tras de sí silencio y el hedor a sangre. Cuando el horizonte comenzó a palidecer, un cadáver se estremeció. Shinmi se incorporó lentamente, sacudiéndose la sangre seca de la ropa. Miró hacia el este, con una sonrisa traviesa en los labios. Pensaba conservarlos un poco más, murmuró con tono burlón. Ahora es menos problemático. Sus ojos recorrieron los cuerpos de los aldeanos, antaño tan leales a él. Su sonrisa se ensanchó. Por fin puedo vivir en paz en la tierra del té. ¿Eres un ninja, eh? La voz fría y clara rompió el silencio. Shinmi se quedó paralizado, levantando la cabeza de golpe. Un joven permanecía de pie sobre una roca cercana, su atuendo verde oscuro se mimetizaba con las sombras del amanecer y su protector frontal brillaba levemente. Descendió con ligereza, como si lo llevara el viento. Las pupilas de Shinmi se contrajeron. Retrocedió, con los músculos tensos y la mirada fija en el símbolo que brillaba en la frente del desconocido. Konoha.
Un grupo de aldeanos comunes y corrientes, capaces de escabullirse a través de la tierra de los ríos hasta la tierra del fuego, e incluso hasta la tierra de la lluvia, no cabe duda de que alguien los está guiando. La voz de Rosie era tranquila, pero sus ojos brillaban como agujas penetrantes. La garganta de Shinmi se crispó, pero su tono se mantuvo firme. Una banda de ladrones de poca monta, nada más. En el mejor de los casos, una misión de rango C-20. El país de los ríos no pagaría más de 50.000 ri. Su mirada se detuvo en las manos de Rosie, receloso de formar sellos. Esta suma, continuó Shinmi, controlando sutilmente su respiración, no justifica que dos shinobi arriesguen sus vidas. No actué directamente y mi nombre no figura en la lista de los más buscados del país de los ríos. Si dicen la verdad y me dejan ir, la misión seguirá considerándose cumplida. Abrió las manos en señal de inocencia. ¿Por qué arriesgar sus vidas por unas monedas? Una batalla shinobi es demasiado impredecible. Los dedos de Rosie rozaron su bolsa de herramientas. Parece que conoces bien la situación. Mantuviste la escala pequeña, lo justo para evitar que la recompensa subiera lo suficiente como para provocar un conflicto shinobi. Una leve sonrisa asomó en los labios de Shinmi. Los cadáveres a tus pies serán prueba suficiente para tu informe. En teoría, sí, Rosie inclinó la cabeza. Pero el país de los ríos envió la solicitud a Konoha, Tsunagakure y Amegakure. Calcular con tanta precisión, ¿es obra de Tsunagakure? ¿O quizás de Amegakure? Su mirada se entrecerró. ¡Qué cuidadoso! Yo diría que... Antes de que terminara de hablar, uno de los cadáveres detrás de Rosie se incorporó con un crujido violento, lanzando astillas de madera. Un títere humanoide y frío emergió, con las articulaciones crujiendo mientras abría la mandíbula con un estrépito. Docenas de senbon, que brillaban con un tenue resplandor azul, salieron disparadas. Rosie giró con reflejos fulminantes, contraatacando al instante. Pero las manos de Shinmi se volvieron borrosas en el momento en que su atención cambió. Sus anchas mangas se abrieron de golpe como la capucha de una víbora, y casi un centenar de agujas envenenadas se dispersaron en el aire. Al mismo tiempo, el pecho de Shinmi se hinchó y el aire circundante fue succionado hacia adentro. Liberación de viento. Gran avance. Un vendaval rugiente brotó de su boca, transformando la nube de senbon en una tormenta mortal. El viento impulsó los proyectiles con una velocidad y fuerza aterradoras, tejiendo una red silbante de muerte sobre la espalda de Rosie. Resopla, 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 el ritmo repugnante del metal golpeando la carne resonaba como la lluvia golpeando las hojas. Rosie convulsionó, la sangre brotaba a borbotones por todo su cuerpo. Ojos, mejillas, cuello, pecho, extremidades. El veneno se extendía por venas oscuras desde cada herida. Se tambaleó y luego se desplomó de bruces en el barro, inmóvil. La aldea de Shirakawa yacía oculta entre la niebla. El aire estaba húmedo, impregnado del aroma a tierra y hojas, con un ligero matiz metálico. En la puerta, Itachi permaneció en silencio, observando a los aldeanos entrar con pequeños bultos a la espalda. En sus rostros no se reflejaba dolor, solo agotamiento y una profunda sensación de vacío. Kisuke caminó el último, sus pasos vacilantes como si cada uno pudiera llevarlo al colapso. La visión de Itachi fue como arrojar una piedra a aguas estancadas. La fila de aldeanos se quedó paralizada, todas las miradas fijas en el pequeño shinobi que tenían delante. Suke siguió adelante, con el rostro curtido por los años, como la corteza de un árbol. Ninja-sama de Konoha, dijo el anciano con voz ronca. Los bandidos han sido eliminados. No queda mucho, solo esto. Señaló los bultos. El jefe de la aldea les explicará. La mirada de Itachi los recorrió. Herramientas agrícolas, ropas toscas, todo manchado con oscuras manchas. Sus ojos volvieron a posarse en Suke. Roshi-senpai me pidió que le transmitiera su mensaje. El silencio fue tan profundo que incluso la respiración pareció detenerse.
Primero, Konoha sabe todo lo que pasó anoche en la cueva. Las palabras cayeron como agua helada. Varios aldeanos se tambalearon. Kisuke levantó la cabeza de golpe, con el horror reflejado en su rostro. La expresión de Suke se ensombreció y las venas de su mano que sostenía el bastón se hincharon. Segundo, continuó Itachi con voz inexpresiva, exteriormente solo darás una versión. Los bandidos fueron rastreados y destruidos por Roshi y por mí, Uchiha Itachi. Los aldeanos de Shirakawa simplemente prestaron ayuda. Hizo una pausa, mirando fijamente al anciano. En tercer lugar, limpiar tu propia casa es un asunto interno. Konoha no juzgará ni interferirá. Con la condición de que esto termine aquí. Que no haya más incidentes. Que no se dañen las rutas comerciales. El pecho de Suke se agitaba, su mirada clavada en el chico que tenía delante. Tras un largo silencio, pronunció una sola palabra. Entendido. Su voz sonaba áspera como papel de lija. Itachi asintió levemente. No dijo nada más, simplemente se dio la vuelta y se desvaneció entre la niebla. Su pequeña silueta se perdió en dirección a las montañas. Solo cuando se marchó comenzaron a oírse los murmullos. Miedo, inquietud, pavor que se enroscaban como la niebla alrededor de los aldeanos. Suke golpeó el suelo con su bastón, con la voz quebrada como un látigo. Basta. Hagan exactamente lo que el ninja Sama les ordenó. Terminen de limpiar, pónganse a trabajar. Y recuerden, si algún hombre, mujer o niño pronuncia una sola palabra sobre los sucesos de hoy, sus ojos inyectados en sangre los recorrieron, la amenaza tácita les heló la lengua. Ni un cementerio podría haber sido más silencioso. Kisuke miró a Suke, con los labios temblorosos, pero no pronunció palabra. Se encorvó aún más, como si estuviera aplastado bajo el peso de todo aquello. Capítulo 7. En cuanto Shinmi utilizó el jutsu de liberación de viento, el suelo bajo sus pies cedió. Una mano cubierta de tierra surgió del suelo y le agarró el tobillo como una prensa de hierro. Maldita sea. Mientras una fuerza poderosa lo arrastraba hacia abajo, sus pupilas se contrajeron. La tierra lo engulló como a un ser vivo, dejando solo su cabeza sobre la superficie. No podía creer lo que veían sus ojos cuando el Roshi, que estaba lleno de senbon envenenados, se convirtió en una bocanada de humo blanco y desapareció en el aire de la mañana. Elemento tierra. Jutsu del cazador de cabezas. Y. Un clon de sombra. Jonin. Shinmi se retorcía y gritaba, pero el barro se apretaba cada vez más a su alrededor. Entonces, un dolor agudo e interminable le atravesó el estómago. ¡Uk! Su rostro se contrajo de dolor. Clavos de madera habían atravesado sus órganos y crecían violentamente desde el interior. Sus venas estaban llenas de raíces invasoras que se extendían por su sangre y se clavaban en su carne con cada latido. Más ramas brotaban de las heridas, desgarrándolo desde dentro. ¡Tos! La sangre brotaba de su boca y goteaba al suelo. El carmesí fluía de su nariz, orejas y ojos, empapando su barbilla antes de salpicar el suelo. Marionetas, senbon envenenado, eres de Suna, Roshi apareció ante él, de pie frente a él. Su mirada era firme e indescifrable. Así que eres un ninja renegado. Se inclinó un poco y habló con voz firme y clara. Los aldeanos solo encontraron una pequeña parte del botín, ¿no? ¿Dónde escondiste el resto? ¿No lo llevas encima? Entrecerró los ojos. ¿Tienes algo más que decir? ¿Alguna razón para desertar? Mejoraría el informe. Su voz se mantuvo tranquila, como si estuviera aburrido. Si no, me inventaré una. Los ojos de Shinmi se desorbitaron y las venas inyectadas en sangre se extendieron como telarañas mientras la madera lo destrozaba desde dentro. Abrió la boca, pero solo salió espuma sanguinolenta. Una voz quebrada y áspera brotó de su garganta. Demasiado, cansado, no puedo ver esperanza. Cada año, las tormentas de arena empeoran. Cada vez son menos las misiones.
El Daimi está recortando de nuevo el presupuesto militar. La guerra, una guerra interminable e ingrata. Pero aún así, los comerciantes comunes y corrientes, débiles y corrientes, tenían vidas más seguras y mejores que los shinobi que luchaban por sus países. ¿Por qué? ¿Por qué los fuertes trabajaban duro, sufrían y morían mientras los débiles vivían en paz? No pudo soportarlo. Durante la tercera gran guerra ninja, huyó y permaneció oculto hasta que Anbu confirmó su supuesta muerte. Reconstruyó su fortaleza con esmero, contratando hombres, buscando puntos débiles y acumulando dinero. Todo para alcanzar la libertad. Todo para poder retirarse algún día en paz. El plan había salido a la perfección. Se desharía de sus seguidores idiotas cuando llegara el momento. Si fuera necesario, haría callar a los aldeanos. Aún podía ver una villa en la tierra del té. El tejado era rojo y las paredes blancas. Camelías mecidas por la brisa marina. La cálida luz del sol me despertaba cada día. Ahora, todo se desmoronó. Su respiración era corta y entrecortada. Su visión borrosa se centró en Roshi, que destacaba contra la pálida luz de la mañana como una sombra negra. Un destello de kunai. La cabeza de Shinmi cayó al suelo. Roshi sacó un pergamino desellado de su pecho, lo desenrolló y colocó la cabeza encima. Sus manos recorrieron los sellos. La luz centelleó y la cabeza desapareció, dejando tras de sí un patrón de sellos que se desvanecían. Protocolo. Si te encuentras con un shinobi renegado extranjero, debes sellar su cabeza y enviarla de vuelta. Inteligencia podría examinarla en busca de información. Podría haber una bonificación. Como mínimo, una recompensa regular. Los pasos resonaron en la puerta mientras la luz se desvanecía. Itachi salió, con su joven rostro sereno. ¿Hecho? Sí. Roshi se levantó y se sacudió las manos. Como me dijiste, terminé de hablar con Kisuke y los ancianos. Dejé claro. Konoha no hablará de lo que pasó aquí. Tú y yo matamos oficialmente a todos los bandidos. Sacó una pequeña bolsa de tela. Entregaron objetos de valor como compensación. Los acepté en su nombre. Roshi guardó la bolsa. Bien. Registra la fortaleza. A ver si este renegado de Tsunagakure dejó algo que valga la pena llevarse. Observó los cuerpos que yacían en el suelo. Dejen la limpieza a los aldeanos. En un principio, los cuerpos estaban destinados a demostrar que la misión había sido un éxito para la Tierra de los Ríos. Eso ya no era necesario. Con la cabeza de un ninja renegado de Tsunagakure era más que suficiente. La división de inteligencia de Konoha descubriría que él estaba detrás de todo, y no cabía duda de que la misión había sido un éxito. Lo que comenzó como una simple tarea de rango C, se había convertido en algo mucho peor, de lo que nadie podría haber imaginado. La muerte de un shinobi renegado. Itachi caminó hacia los pedazos rotos de la marioneta que yacían esparcidos, con cuidado de no acercarse demasiado al cuerpo principal. Sus manos se movieron rápidamente a través de sellos, para invocar un clon de sombra. El clon se movió lentamente, extendiendo un dedo para tocar el marco de madera. En cuanto tocó la madera, esta brilló levemente y se convirtió en una mancha de color azul y violáceo. Tóxico. No era lo suficientemente fuerte como para eliminar al clon por completo, pero seguía siendo peligroso. Itachi empujó a su clon hacia adelante, lo que hizo que se moviera más rápido. Con cuidado, abrió el pecho de la marioneta y sacó un pergamino sellado que estaba oculto en su interior. El pergamino estaba limpio. Itachi hizo que el clon lo desenrollara y lo revisara en busca de trampas antes de permitir que su cuerpo real se acercara. Solo lo examinó con sus propias manos cuando estuvo seguro de que era seguro. Itachi dijo en voz baja: Senpai, es un pergamino desellado. Del tipo que utiliza un sello de sangre. Los ojos de Roshi brillaron con conocimiento. Entonces el resto del botín debería estar dentro. No sabía cómo abrir esos sellos. Tendrían que esperar hasta regresar a la aldea.
Sacó un pequeño tubo especial y lo selló cuidadosamente después de tomar una muestra de la sangre de Shinmi. La sangre era la clave. El chakra era una fusión de energía física y espiritual. Una vez refinado, quedaban rastros en las células del shinobi. Por eso la sangre podía usarse como medio de invocación o, en este caso, para romper los sellos de sangre creados por su dueño. Mientras la sangre conservara vitalidad, un experto en sellado podía desbloquearla. Roshi guardó el pergamino en su bolsa de herramientas y luego barrió la empalizada por última vez. Se sacudió las manos y se volvió hacia el muchacho que estaba a su lado, con una rara y sincera sonrisa que se dibujó en su rostro. Eso es prácticamente todo. La misión ha terminado. Lo único que queda por hacer es presentar el informe. Itachi permaneció en silencio, inmóvil como una estatua. Roshi parpadeó y chasqueó los dedos como si recordara algo. Ah, claro. Antes de regresar, ¿quieres pasar por el pueblo de Koizumi? ¿Visita? El niño de 8 años ladeó la cabeza y entrecerró los ojos con confusión. Roshi sonrió y le dio una palmadita suave en el hombro a Itachi. La misión ha terminado, dijo. No puedo irme a casa sin descansar un poco. Itachi dijo con voz tranquila. Sí, senpai. Roshi se agachó hasta que sus miradas quedaron a la misma altura, y su voz era firme pero suave. Esto no es una orden. Así que no me des una respuesta militar. Por favor, solo dime si quieres ir. El muchacho no dijo nada. El viento matutino movía el aire, trayendo consigo el olor a sangre, a hierba y a tierra. Sus ojos recorrieron la cerca rota y siguieron el tenue contorno de la ruta comercial que serpenteaba montaña abajo. ¿Dango? Preguntó finalmente, casi en un susurro. Roshi sonrió aún más. Gran idea. Se levantó y se estiró lentamente mientras los primeros rayos de sol iluminaban el borde de su sombra. Entonces vayamos al pueblo de Koizumi a probar sus dango. Y ya que estamos, también traeremos algunas comidas típicas de la zona. Capítulo 8. Los dango de Koizumi Town no se comparaban con los de Konoha. Su textura era áspera y el dulzor se adhería desagradablemente a la lengua. Roshi hizo una mueca, y finalmente se rindió y pidió un tazón de ramen para quitarse el mal sabor de boca. El ramen, al menos, valió la pena el desvío. Aunque no tan legendario como el de Ichiraku, el caldo era sustancioso gracias a los fértiles pastos cercanos, y la carne prácticamente se deshacía en la boca. Solo los fideos decepcionaron. Les faltaba esa textura elástica. Itachi, mordisqueando su dango ensartado, escuchó en silencio mientras Roshi analizaba cada detalle. No necesitaba ramen para disimular la dulzura. Mientras Roshi comía con gusto, el pincel de Itachi se deslizaba con firmeza sobre el pergamino, y su pequeña mano registraba el informe de la misión. Su acuerdo era claro. Roshi se encargaría de la ejecución de la misión, y el reparto sería del 60-40 a su favor. Redactar el informe era la parte del trabajo de Itachi. No es que le importara. Incluso sin ese acuerdo, eludir responsabilidades no iba con su carácter. Pero Roshi no era como los demás. Itachi no podía definirlo del todo, ni siquiera tenía un concepto claro de relajado todavía, pero su senpai irradiaba algo diferente al típico molde shinobi. Senpai. HM. Roshi levantó la vista de su tazón, con un hilo de caldo brillando en la comisura de sus labios. ¿Qué es un ninja, para ti? Un trabajo. La respuesta surgió con la misma naturalidad que respirar. Itachi parpadeó. Había escuchado muchas definiciones grandilocuentes. La espada de la aldea, el heredero de un testamento, el fundamento de la paz. Pero nunca algo tan directo. Me gusta comer, disfrutar de la vida, dijo Roshi, dando otro sorbo a su bocado. Ser ninja solo me sirve para pagar las cuentas. Eso es todo. ¿Y tú, Itachi? Yo. El chico se quedó paralizado. Para él, nunca había habido elección. Su destino estaba trazado desde su nacimiento.
A los 4 años, había estado en el campo de batalla junto a su padre. A los 6, se había graduado de la academia. Como prodigio del clan Uchiha, jamás se había preguntado por qué. Ser ninja es solo una profesión, continuó Rossi, dejando los palillos. Su tono se endureció. Dejando eso de lado, ¿qué eres? ¿Un genio Uchiha? ¿Un arma forjada por la aldea? ¿Qué es lo que quieres? Itachi se quedó mirando el vapor que salía de su té, mientras la pregunta calaba hondo en él. Aún no necesitas una respuesta, añadió Rossi con más suavidad. Algún día la encontrarás. Recuerda, ninja puede sonar complicado, pero al fin y al cabo, es solo un papel entre muchísimos otros. Rossi sonrió de repente. ¿Quieres un poco de ramen? No, gracias, senpai. Itachi negó con la cabeza, su cabello rozando su mejilla. Está buenísimo. Mucho mejor que esas empanadillas pegajosas. No puedes llenar el estómago solo con azúcar. Yo, sigo prefiriendo no hacerlo, respondió Itachi con firmeza, aunque un leve temblor se notaba en su voz. Créeme, dijo Rossi con fingida seriedad, las cosas dulces siempre saben mejor acompañadas de algo salado. Senpai. La mirada de Itachi se alzó, con una firmeza inusual. Basta con dango dulce, acompañado de té claro. Era la primera vez que contradecía directamente a Rossi. El ninja mayor suspiró dramáticamente, con el arrepentimiento reflejado en su rostro, aunque sus labios se curvaron en una silenciosa satisfacción. Para su sorpresa, una leve sonrisa asomó en el rostro de Itachi, frágil y fugaz, como la primera grieta en el hielo. El país de los ríos no tardó en confirmar la aniquilación de los bandidos, difundiendo la noticia a diestro y siniestro. Rossi y Itachi regresaron a Konoha poco después. Entregar el informe de la misión en el edificio Hokage era rutinario. El verdadero trabajo consistía en entregar la cabeza del ninja renegado de Tsunagakure a inteligencia. La recompensa dependería de lo que se pudiera extraer. Si la información de Shinji resultaba útil, tal vez 150,000 ri adicionales. De lo contrario, cerca de 100,000. En cuanto al pergamino desellado de Shinji, dado que recuperar bienes robados no formaba parte de la misión del país de los ríos, el botín pertenecía naturalmente a Konoha. Rossi lo dejó en manos de los expertos en sellado de la aldea, confiando en que arrojaría algo valioso. Por supuesto, dijo Tori, el chunin encargado del registro en el edificio del Hokage, asintiendo enérgicamente. Si los objetos dentro del pergamino contienen secretos relacionados con otras aldeas, Konoha conservará una parte para su almacenamiento o investigación y ofrecerá una compensación equivalente a su valor. Por lo tanto, la aldea no cobrará ninguna tarifa adicional por abrirlo. Gracias por su molestia. ¿Cuánto tiempo tardará? Regresa en 3 días. Para entonces, la división de inteligencia ya debería haber terminado de examinarte minuciosamente. Una vez concluidos los trámites, el crepúsculo comenzaba a caer. Itachi se despidió de Rossi. En las misiones, vivir a la intemperie era lo habitual, pero una vez de vuelta en la aldea, seguía siendo solo un niño de 8 años. Le esperaba la cena en casa. Rossi se detuvo un momento, observando cómo la pequeña figura de Itachi desaparecía tras la esquina, antes de dirigirse hacia el oeste, hacia las afueras. Su destino era una antigua mansión, con más de 50 años de antigüedad, que se había salvado del ataque del 9 colas 3 años atrás solo porque se encontraba lejos del centro del pueblo. Los cerezos en flor flanqueaban ambos lados de la finca, y sus pétalos casi marchitos flotaban en el viento. Algunos se posaron brevemente sobre los hombros de Rossi antes de desvanecerse en silencio. Ya estoy en casa, abuela Momoka. En el patio estaba sentada una anciana con un kimono marrón oscuro, con el cabello blanco plateado cuidadosamente peinado. Al oír su voz, no levantó la vista, solo inclinó ligeramente la cabeza. ¿Tu cuerpo no tiene ningún problema? Ninguno. Ahora puedo controlar este poder.
Rosy levantó la palma de la mano. Una luz esmeralda se desplegó en ella, haciendo brotar un retoño que creció rápidamente ante sus ojos. En una ocasión, Rosy estuvo más allá de toda salvación. Su cuerpo colapsó a pesar de la intervención de los mejores ninjas médicos de Konoha. Fue la abuela Momoka quien lo sacó del hospital, apostando por una esperanza prohibida. Las células de Ashirama. Ella había pensado que el peor escenario posible era la muerte. En el ocaso de sus 70 años, ella misma había llevado a cabo ese procedimiento rudimentario aquí, en esta vieja mansión. Inyectar las células, unirlas con un jutsu supresor y dejar el resto en manos del destino. El cuerpo de Rosy aún se recuerda. La sensación de una represa que se rompe, una inundación de energía incontrolable. Las células, como bestias voraces, arañaban su carne, devorándolo vivo. Las raíces desgarran los órganos, las ramas amenazan con perforar la piel. Miles de agujas al rojo vivo atravesaban cada centímetro de carne, los huesos se retorcían y se remodelaban, la sangre hervía en sus venas. Había sido un dolor indescriptible. Incluso ahora, el recuerdo le dejaba una punzada sorda en lo más profundo. Ese Uchiha, el supuesto genio. ¿Qué opinas de él? El tono de la abuela Momoka era monótono, casi indiferente. Solo un niño. Rosy cerró la mano, apagando la luz verde y el brote con ella. Su respuesta fue tranquila e imperturbable. Sus labios se crisparon, una leve ondulación casi imperceptible, como el viento rozando el agua, y luego guardó silencio. Solo el susurro de las flores al caer perturbaba el patio. Finalmente, se puso de pie, con movimientos dignos pero ligeramente frágiles por la edad. Si tu cuerpo se mantiene firme, su mirada recorrió a Rosy, deteniéndose en los pétalos que flotaban a la deriva. Sus ojos parecían penetrar más allá del presente, hasta el polvo del tiempo mismo. Entonces, que vivas bien, Rosy, y una brisa sopló, esparciendo flores marchitas. Su voz se hizo más grave, impregnada de una fatiga y una tristeza largamente reprimidas. Nuestro clan ha dado demasiado a Konoha. Hizo una pausa, con la mirada fija en el suelo alfombrado de pétalos marchitos. Sus palabras fueron casi un suspiro, pero transmitían la gravedad de los años. Entregamos nuestras vidas. Renunciamos a nuestro odio. Y al final, ni siquiera pudimos conservar el nombre de nuestros ancestros, señor Ashirama, señor Tobirama, ¿qué queda de nosotros por la aldea? Sus susurros se desvanecieron, desvaneciéndose en el crepúsculo. Se disolvieron en el silencio del patio, dejando tras de sí solo el susurro de las flores. Suaves y melancólicos recordatorios de una gloria pasada y una decadencia que silenciosamente ocupa su lugar. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.